y todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Colaborar PUCB. Mi nombre es Fernando Meneses Díaz, soy coordinador de la Unidad de Investigación y Docencia Universitaria en el Programa de Desarrollo Docente. Y hoy día en este nuevo capítulo tenemos a dos invitados de la Facultad de Educación y Filosofía. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Pedro Alfaro, yo soy profesor del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Sí. Yo soy Camila Cornejo, soy profesor de la Escuela de Pedagogía, pero de la carrera de Educación Especial. Bien, cuéntame cómo se dio esta idea de comenzar a trabajar juntos, desde cuándo se conocen. Esto surgió a propósito de este proyecto, ya venían trabajando desde antes en algunas cuestiones. ¿Cómo se dio esta instancia? Yo puedo explicarlo. Honestamente, la encargada del proyecto es Elizabeth Donoso, que se escapó de la entrevista. Y resulta que íbamos a trabajar las dos. Yo le fui a molestar bastante porque tenía hartas ganas de hacer un instrumento de evaluación de la escritura, porque veía bastante necesidad en esto. Y ahí es que surge la necesidad de trabajar con lingüística. Nosotras las dos somos de educación especial. Entonces teníamos la idea de los procesos cognitivos, la mediación también en el instrumento, pero nos faltaba todo el sustento base, que es lo fuerte, que es la parte lingüística. Y ahí me dice, ay, Laeli, yo he trabajado con Pedro, es muy simpático, te va a encantar. Y así llegamos a trabajar con él. Pero yo no lo conocía, Laeli sí. Yeah. Claro, sí, no, yo soy profesor de la universidad y hace muchos años trabajé en la escuela de pedagogía. Y ahí conocí a la Eli y a los demás colegas. Entonces siempre he tenido una cercanía con el área también, porque yo en el área, los estudios del lenguaje son amplios. Hay gente que se dedica a estudiar la estructura del lenguaje, hay gente que estudia lo que pasa en el lenguaje en la sociedad, así como en los medios de comunicación, la comunicación pública, la política, y otros que nos dedicamos a lo que pasa en el lenguaje y las personas. Aprendizaje, envejecimiento, infancia y también procesos cognitivos y neurocognitivos asociados, ¿no? Entonces ahí teníamos justamente un vínculo, además de que nos conocíamos desde hace un par de años con la Eli. Excelente. ¿Y cómo surge la idea para este proyecto? Comentaba un poco el tema de la escritura. Es que, bueno, con la Eli la conozco de cuánto, como del 2014 más o menos. Uh-huh. Y bueno, ella fue mi profesora en pregrado. Entonces ya siempre en educación especial se habla que la escritura es lo que menos se apoya en la escuela y que en realidad impacta bastante en lo que es el rendimiento académico futuro, porque piensa en todas las pruebas son escritas. O cuando uno tiene que presentarse en currículum, también es escrito. Entonces esto va a impactar en las oportunidades futuras que tienen las personas dependiendo del desarrollo que tengan en la escritura. Y ahí nos hacía el sentido a nosotras como educación especial, que siempre buscamos la inclusión en sociedad de las personas. Y yo me quedé con esa idea. También está en todo caso la lectura, la comprensión lectora, que dentro de esta lógica puse algo similar. Pero la escritura es la menos trabajada, la menos estudiada. Cuando nosotros evaluamos también psicopedagógicamente, porque yo, a pesar de que trabajo en la U, sigo trabajando con niños en una consulta particular. Entonces también me toca evaluar escritura y hay muy poco instrumento y siempre es como, ya, copia, después un dictado y alguna escritura, cuéntame una historia de algo. Y sería. No hay una profundización más allá en base a procesos cognitivos específicos que ustedes dirían, bueno, ¿para qué los quieres saber? Porque se requieren para trabajar en una intervención y realmente hacer un cambio que este chico mejore la debilidad que tenía. ¿Y por qué se da esto de que no hay tantos instrumentos para verificar esta dimensión de la escritura? No sé porque es difícil de investigarlo, ¿no? Porque uno cuando piensa en la escritura, uno generalmente piensa en el producto, ¿no? En el texto final, y uno dice, bueno, analicemos el texto final y a partir del texto final yo podría inferir lo que sabe, lo que conoce, lo que es capaz de hacer una persona, las dificultades. Pero la escritura no solo es producto final, también es proceso. Investigar el proceso, esto que uno tiene, uno sabe, ¿no? Como tiene la idea y después lo empieza a textualizar. Para que ocurra eso hay muchos subprocesos cognitivos y lingüísticos, por eso lo llamamos psicolingüísticos, que están involucrados. Por ejemplo, recuperar información desde la memoria, pero también al mismo tiempo saber que cuando yo distribuyo, que la ortografía puntual, por ejemplo, no es solo saber poner coma y usar punto, ¿no? El punto aparte en realidad significa que yo cerré un subtema y comienzo otro, ¿no? Y ser capaz de orquestar todas esas funciones no es sencillo de ser investigado, porque se necesitan técnicas en línea. Existen modelos teóricos que explican eso, pero es difícil de investigar. Imagínate con niños o niños con dificultades. Entonces
hay efectivamente un vacío como en las aplicaciones. Porque hay mucha teoría, pero faltan aplicaciones. De hecho, por eso hemos trabajado muy bien, porque, claro, los lingüistas somos más teóricos o más experimentalistas, pero los que saben lo que pasa en el aula, quienes saben cómo se aprende y quienes saben cómo enseñar, están en la escuela, misma facultad, pero en la escuela al lado, que son de escuela de pedagogía y particularmente educación especial. Claro. Muy bien, entonces lo que me estaban comentando respecto a cómo opera, cómo funciona, cómo se comprende este fenómeno, podríamos llamar de la escritura en los estudiantes. ¿Cómo esto ustedes lo conectan ahora con su unidad académica, con los estudiantes en general de la universidad y particularmente en el proyecto que han ido realizando? Bueno, cuando uno es profesor en la universidad, la verdad es que se da cuenta que solicita bastante escritura a los estudiantes. Una prueba, argumente tal situación o tal concepto, cómo lo define tal autor, qué piensa usted, cómo aplicaría. Esto se da en la mayoría de las carreras. Y muchas veces el estudiante responde mal por escrito, y es la forma en que también se califica o se sigue avanzando, pero uno al conversar con él es distinta al desempeño que tiene, puede que lo comprenda mucho mejor. Es ahí que la escritura es el dilema, pero tampoco se puede obviar porque cuando uno está trabajando también tiene que hacer un informe, hasta para presentarse una entrevista tiene que escribir un currículum, así que es una habilidad indispensable. En lo que es la educación especial, cuando nosotros trabajamos siempre hacemos un diagnóstico, un periodo de apoyo y una reevaluación. Por tanto, los instrumentos de evaluación aparecen fuertemente en lo que es la disciplina y ahí la necesidad de hacer un instrumento diagnóstico para tener un panorama real de cuáles son las habilidades específicas a la base de los procesos cognitivos que podrían estar interfiriendo en este desempeño, o visto desde la mirada que lo hicimos esta vez, estamos viendo cuáles serían procesos que debiesen estar, que serían indispensables para generar el apoyo, y así este instrumento o este escrito final que realizan se vea reflejado lo que realmente tienen en su mente. Claro, también nuestro interés es una problemática que podríamos llamar como sociocientífica, ¿no? Y es que, ¿cuál es el problema que hay en la sociedad que la ciencia debe resolver? En este caso, nuestra investigación, ¿cómo aportamos ahí? Y es que tiene que ver con que ha cambiado un poquito la universidad. Hemos pasado desde una visión que exige que el estudiante tenga ciertas habilidades de entrada a una más realista, y es cuáles son las habilidades, las competencias que tienen los estudiantes al entrar y cómo nosotros vamos a contribuir a su desarrollo. En ese sentido, tratamos de ser como realistas y decir, miren, todos los profesores de la universidad cuando conversan con nosotros, por ejemplo, de lingüística, nos dicen, oye, ¿qué hago porque mis estudiantes no saben escribir? Ante esa necesidad, nosotros decimos, bueno, la propia universidad tiene que mirar lo que está haciendo y veamos cómo podemos diagnosticar los niveles y sobre todo apoyar, ¿no? Porque no es solo saber lo que está pasando, sino que es a partir de esa información poder tomar decisiones respecto a cómo podemos contribuir a que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades de escritura. Perfecto. Y respecto a este diagnóstico que ustedes han levantado ahora con los estudiantes de la universidad, particularmente en su unidad académica, ¿qué han encontrado? Hay nuestra investigación tiene una parte que a mí me gustó mucho cuando me invitaron al proyecto, porque así, muy, muy sencillo, es un instrumento que no solo evalúa si alguien hace bien o hace mal algo, sino que como nosotros sabemos qué es lo que se necesita para escribir un texto, y como nosotros sabemos que uno cuando escribe la primera versión de un texto es peor que la segunda versión que uno revisa, lo que hace este instrumento es una especie de gamificación en que le pedimos a un estudiante que escriba un texto y luego les vamos dando pistas de cómo tiene que corregirlo, y luego de todas esas pistas, que es una especie como de calentamiento mental, escribe la segunda versión. Le dijimos, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto, y lo que buscamos es, en el fondo, comprobar que esa es nuestra apuesta, ¿no? Que este instrumento que te ayuda al mismo tiempo a mejorar tu texto, funciona. Y eso es lo que hemos visto, es lo que hemos visto tomando teorías de la escritura, teorías de la enseñanza. Hemos logrado
en eso estamos trabajando, en tener este como especie de instrumento que más bien es una herramienta que te permite mejorar tus propios textos de manera independiente, que es lo que hacen los profesores, pero a veces cuando el estudiante está solo haciendo la tarea, no sabe qué hacer, no sabe cómo corregir. Entonces nosotros un poco vamos modelando ese proceso y nuestro objetivo es comprobar que este instrumento que hacemos permite observar esta diferencia. Y creemos que cuando el texto, el primero y el segundo, no sean muy diferentes, es el estudiante en el que hay que intervenir. Entonces tiene esta como mirada amplia del fenómeno, mirar el proceso. ¿Y eso ocurre en qué momento del semestre? ¿Al inicio? ¿A la mitad del semestre? ¿Hay una temporalidad específica de lo que ustedes han pensado dónde aplicar este instrumento? Es que, claro, la idea de este instrumento es que no implique una gran intervención por parte de algún profesor, algún tutor, sino que el instrumento mismo utilice las habilidades que ya traen los estudiantes, ¿no? Los estudiantes saben que tienen que corregir, los estudiantes saben ortografía, los estudiantes saben que tienen que hacer un esquema, pero ahora nosotros lo que hacemos es como obligarlo a hacerlo y luego corrigen sus propios textos. Entonces, en ese sentido, el ideal futuro es que de manera independiente lo pueda hacer, ¿no? Ahora, en la investigación, los estudiantes que evaluamos estaban en primero y cuarto, no, estaban en segundo semestre porque estamos haciendo un prototipo. Entonces estuvimos todo el año trabajando en esto y obviamente el primer semestre lo destinamos a generar el prototipo y ya segundo semestre pudimos hacer la aplicación. Y tomamos estudiantes de primer año, que sería segundo semestre, y de cuarto año, que sería como octavo semestre. Claro. Sí. Claro, entonces nosotros lo que queríamos ver ahí es que ver cuánto influye el instrumento, ¿no? Entonces hicimos comparaciones, por ejemplo, entre estudiantes que están en primer año y en cuarto año y ver si sus textos eran muy diferentes. Uno presumiría que sí. Y si esa diferencia, cómo ocurre cuando uno aplica el instrumento, es decir, si el instrumento hace variar mucho el primer y el segundo texto en primer año o en cuarto año. Por ahora recién lo estamos mirando, unos datos muy positivos, muy positivos. Parece que el prototipo que hemos generado nos abre el camino y dice, ya, para allá hay que mirar. Parece que nuestras hipótesis estaban bien. Buena noticia. Sí, buena noticia. Continuamos con nuestro podcast, Colaborar PUCB. Estamos en el programa de desarrollo docente, tercer piso, Casa Central, acá al lado del gimnasio. Y para continuar, quería comentarles algunas ideas que se nos vienen a la mente para que ustedes puedan pensar ahora de manera un poco más creativa cómo se dio este proyecto, qué cosas fueron interesantes para tener en consideración, ¿ya? Como primera cosa, nos gustaría que nos puedan contar a lo mejor algo inesperado, algo que les llamó la atención durante este proceso, algo que fue como significativo, chistoso, que fue como interesante y que no esperaban que ocurriera durante el transcurso de este proyecto. ¿Qué nos podrían contar? Yo creo que duro, fue bastante inesperado a partir de este diálogo, a partir de este diálogo y de esta colaboración, Camila tomó una decisión muy importante para su vida. Sí, lo que pasa es que yo sabía que tenía que tomar el doctorado y siempre estaba, no, lo voy a tomar pronto, este año o el otro año, estaba como ya marcado, pero no me había terminado de decidir. Y resulta que como estábamos trabajando en escritura, trabajando con lingüística, dije ya, voy a tomar el doctorado en lingüística. Y inesperadamente postulé, quedé, así que el otro año parto, así que... ¿No? Felicitaciones. Pero no es tan inesperado, excelente postulante, y yo no tuve nada, no influí en nada, pero sí. Postuló y quedó, así que desde marzo se incorpora como estudiante de doctorado en lingüística, así que no, bien, yo estoy muy contento, ¿no? Que este proyecto haya generado este diálogo que debió ser una posible tesis doctoral incluso, así que... Sí, porque nuestra idea es continuar con el instrumento, con los apoyos y seguir en el área de escritura. Genial. Y en ese tema ahora, pensando en que tú vas a emprender como esta nueva ruta ahora en el doctorado, queríamos preguntarles también respecto a estos deseos que uno podría tener o aspiraciones, o si tuviéramos como una varita mágica, ¿qué cosas les gustaría cambiar en el sistema educativo de educación superior chileno, pensando por ejemplo en la temática de este proyecto? ¿Qué les gustaría transformar? Inclusión, ¿no? Inclusión, sí. Pero una inclusión real, a veces siento que la palabra inclusión se usa mucho y está muy tocada, pero en realidad es como, ¡ay, qué bonita la inclusión! Y lo vemos como algo que fue un favor.
A mí me gustaría de verdad que haya una responsabilidad. En realidad el instrumento busca eso, nos responsabilizamos. Estamos viendo una dificultad que está relacionada a la escritura, veamos qué podemos hacer para aportar y para que estos estudiantes puedan salir adelante. Y obviamente educación superior se supone que estamos formando jóvenes que después van a aportar también en nuestra sociedad. Claro, la educación, el instrumento de la educación, digamos, el instrumento de la comunicación profesional evidentemente es la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, la lectura, tener habilidades, competencias en lectura y escritura a nivel avanzado te habilita en la sociedad, ¿no? Entonces hay una discriminación implícita cuando no somos capaces de brindar esos apoyos, como dice Camila. Entonces, sí, fantástico. Y para cerrar esta parte, ¿qué imagen o meme o emoji representaría para ustedes este proyecto, la experiencia que he ido desarrollándose durante este periodo? Hay dos memes, que hay como un niñito que está escribiendo, así que está como enojado o escribiendo como ansiosamente, ¿no? Que generalmente eso es lo que nos ocurre cuando estamos aprendiendo a escribir de manera más específica. Y que es medio gracioso, pero en realidad, si uno lo piensa, podría ser incluso como algunos sentimientos negativos, ¿no? Como con estrés. Frente a otro que a mí me gusta, que es este niñito que pone las manos como en un libro y después se pone como en la cabeza, como se transmite el conocimiento, que me parece mucho más zen, más tranquilo. Y creo que pasar desde una tarea dificultosa a una tarea que es agradable, como agradable es aprender, cuando somos profes, creemos que es bueno y agradable aprender. Creo que a mí por lo menos eso me genera este tipo de proyectos y discusiones y conversaciones, ¿sí? A mí ese meme que es como que dice que sí y que después le hace asco, que tiene un forma de asco, ese me da porque con la Eli conversamos, oh sí, qué buena idea, un instrumento de escritura súper completo, y después cuando lo estábamos revisando es como, ¿en serio? ¿Por qué nos complicamos tanto? Nadie evalúa tan complicado, decíamos, pero era necesario, así que nos da como una relación de amor y odio con este instrumento que muy complejo. Desde el punto de vista nuestro, del análisis. De la corrección para nosotros. Incluso la validación que puede tener. Sí, un desafío interesante. Sí, fuera del complejo. Genial. Continuando ya con la parte final de este podcast, agradecemos a Camila y a Pedro por haber participado en esta instancia. Y ya para ir cerrando, pensando en cómo ha sido este proceso, ahora vamos con una pregunta asociada con el futuro, con las proyecciones, las cosas que ustedes esperan poder seguir profundizando en este tema. Nos comentaba Camila que va a continuar con un doctorado, pero más allá de eso, pensando como los resultados, ha salido el elemento de la inclusión como algo valioso, ha salido también el tema de trabajar interdisciplinariamente. ¿Qué viene al futuro con esto, ¿no? ¿Qué puertas se abrieron con este proyecto que ustedes consideran fundamentales de poder seguir profundizando? Yo lo voy a decir en términos más institucionales, ¿no? Estamos en la misma facultad, estamos en el mismo campus y no tenemos hemos tenido, siempre ha habido, pero no tenemos tantas colaboraciones en temas y en problemáticas que abordan tanto desde la Escuela de Pedagogía como desde el ILSL, ¿no? Entonces, esta experiencia de intercambio, de aprendizaje mutuo, siempre enseñan que el otro tiene esas piezas que a uno le faltan y uno tiene esas piezas que puede contribuir al de al lado, ¿no? Entonces, sin duda que más colaboraciones son siempre auspiciosas y eso está en el futuro cercano, ¿no? Uno con los colegas somos amigos, nos encontramos en lugares, pero plantearnos desafíos académicos, de colaboración científica, creo que está en el futuro muy cercano y hay que seguir consolidando eso. Sí, en la misma línea es bastante enriquecedor trabajar colaborativamente con la línea que tiene el complemento. Y estábamos ahí mismo, a mí Elizabeth fue la de la idea principal, en todo caso colaboremos con lingüística. Yo en principio no lo veía como algo tan necesario. Y claro, después la pensamos bien, sí, obviamente que es necesario, ¿con quién? Con Pedro, y así nos conectamos. Y hablando del instrumento en sí, bueno, teníamos pensado aplicarlo en más muestras, ampliar, como tomar muestras en paralelo. Claro, porque este proyecto era como, claro, comprobar, construir el prototipo y ver si el prototipo nos permitía como saber hacia dónde mirar, ¿no? Y según los datos que tenemos hasta ahora, ya sabemos que podemos avanzar, pasar de ya le podemos decir preprototipo, a hacer uno
incluirle más tecnología, porque ahora tenemos una versión en papel y lápiz, pero la idea es prontamente avanzar a una versión en computador. Y existe la tecnología para poder implementarlo, así que yo creo que pronto vamos a estar trabajando en ello. Lo imaginábamos bien gamificado, como que salían pestañitas, como algo también bien entretenido para el que se lo aplica. No sé si será entretenido, pero a nuestra visión sí. Ustedes han trabajado en investigación en docencia, tienen alta experiencia en ello. ¿Qué mejor que pedirle a ustedes a lo mejor que piensen cómo invitar a aquellos profesionales o a aquellos profesores de disciplinas que no necesariamente tienen que ver con la educación y contarles brevemente por qué es importante la investigación en docencia? ¿Qué sentido tiene para ustedes? ¿Cómo invitarían a alguien que no sabe de estos temas y contarles qué elementos pueden ser significativos para la investigación en este campo? Bueno, yo diría que en la universidad todas las disciplinas tienen que ver con la docencia finalmente, ¿no? Estamos formando personas y nosotros mismos estamos aprendiendo de nuestros estudiantes cómo ser mejores profesores y también cómo ser mejores investigadores, investigadoras, ¿no? Todas las áreas se aprenden de manera diferente, ¿no? Pero tampoco absolutamente diferente, ¿no? Entonces la colaboración interdisciplinaria también nos puede brindar ideas, pero siempre podemos mejorar la manera de enseñar procesos, ¿no? Sin duda que lo que hacemos nosotros es más cercano que, no sé, lo que hacen en la escuela de ingeniería química, ¿no? Pero los procesos de aprendizaje siempre deben ser mejorados y podamos compartir experiencias también. Uno cuando va aprendiendo en estas diferencias puede compartir buenas prácticas también en formación. Y es lo que nos convierte en una mejor universidad, ¿no? Una universidad más preocupada por sus estudiantes, por el aprendizaje, por la formación en general. Yo diría que esa es la mejor invitación. Y estos espacios, estos tipos de proyectos, son espacios que nos permiten pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Así que todos invitados a darse un tiempo de salir a veces de nuestra zona de confort de investigación, que son proyectos externos, que son para poder pensar en otro tipo de... Y esto para mí, que estoy en proyectos, estoy publicando artículos, esto me permite darle otra mirada a lo que estoy haciendo para pensar en mi estudiante y en los estudiantes de la universidad en general. Eso es buenísimo, ha sido una muy buena experiencia para mí en ese sentido. ¿Vale? Yo creo que, bueno, el ser humano es complejo y el contexto de estudiantes que va llegando siempre, porque todos en realidad hacemos docencia en la universidad, va a ser distinto y por qué no mejorar las formas de enseñanza que ya teníamos o por qué no mirar, cada disciplina igual tiene sus particularidades, uno está en ese entorno, en ese contexto y tiene ideas de cómo llevarla mejor. Y la innovación o la investigación en realidad es la que nos permite validar estas ideas, construir y así ir generando mejor universidad en realidad. Muy bien, Camila, Pedro, muchísimas gracias por haber participado en este episodio de hoy. Gracias por la Agradecer a quienes nos están viendo, nos están escuchando, a poder mantenerse en sintonía con nuestros próximos capítulos, donde seguiremos profundizando estas materias y otras de alta relevancia para la universidad. Muchas gracias.